Buen día para todos. La verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes esta mesa tan interesante. Recién charlando con el ingeniero Aníbal Pordomingo, hablábamos del título de la charla, Nuevos Desafíos Comerciales, y la verdad que bajo ese paraguas tenemos la posibilidad enorme de desarrollar muchísimos temas. Estábamos viendo en el transcurso de la mañana la realidad ganadera argentina y el enorme escenario que nos presenta, creo que histórico en este momento, donde Argentina tiene acceso a una enorme cantidad de mercados como nunca en la historia. De hecho, la diversidad de mercados nos permite un mundo inexplorado para la carne argentina. Por eso creo que para desarrollar nuevos desafíos comerciales hay que generar oferta. Y hoy estamos entretenidos con el mercado asiático, China particularmente, y la vaca, que como destino a China hace que el motor de la industria pase casi con exclusividad por ese mercado. Pero para generar otro tipo de mercados hay que ir generando otro tipo de oferta también, porque lo merece culturalmente la Argentina y creo que es uno de los grandes desafíos que va a tener el país ganadero de aquí en adelante. Por eso, con el ingeniero Aníbal Pordomingo, que es coordinador del Programa Nacional de Producción Animal del INTA, que ha desarrollado un excelente trabajo con el tema de tipificación de carnes y que viene desarrollando desde el INTA Anguil un enorme desarrollo en cuanto a calidad de carne para ver qué podemos producir, porque en definitiva tenemos que estar atentos a lo que demanda el mundo, producir calidad de carne y además informar esa calidad de carne. Aníbal, te escuchamos con mucho gusto. Yo le agradezco mucho la oportunidad que me dan de siempre participar en estos encuentros. La realidad es que cuando uno habla de... A ver si está activo esto. No. Ahí está. Cuando uno habla de cuáles son los compromisos comerciales, uno no puede ponerse a la altura de los que saben de comercialización y querer traer nuevos enfoques o nuevas ideas en ese marco. Pero sí, yo creo que los objetivos de los componentes técnicos, sepamos de qué estamos hablando y qué oportunidades podemos tener con estos productos que la Argentina está en condiciones de ofrecer. En dos palabras, lo que yo quería tratar de sintetizar es el espíritu de no solamente generar un producto, sino también poder mostrarlo y poder definirlo con algunos parámetros que sean leíbles y entendibles de los mercados globales. Esa organización de fotos que hay ahí no es caprichosa, eso muestra la necesidad de una cadena que tiene que verse desde el producto presentado hasta su génesis y que no se puede desvincular o desestructurar, porque si no generamos lo que ya supimos generar, productos genéricos que tienen su espacio fundamentalmente en un mercado interno y que es prácticamente de excedentes. No pasa, ¿no? Esto tiene sus limitaciones, me parece. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Ahí está, Víctor. Lo que yo muestro aquí es que en nuestros sistemas de tipificación o de calificación de las reses y de la carne, durante mucho tiempo, años, décadas, nos pasamos discutiendo esto de la conformación, del engrasamiento, si grasa 2, grasa 1, si se parece a un novillo de tipo británico o es un poquito más mestizo o con un poquito más de cebú. Esa discusión el mundo la tuvo durante décadas y ya hace bastante que ha evolucionado a partir de eso, de mirar al animal desde afuera y calificarlo. Nosotros con ese mismo concepto generamos el producto del novillito gordo, del ternero bolita, de todas estas cosas que acostumbramos al consumidor doméstico, que es interesante consumir,
tal vez evitando la gran discusión que es cómo evolucionar en el proceso posfaena y en la captura de deficiencia en la faena posfaena de animales jóvenes con mayor quilaje. Y también tenemos que tal vez avanzar en mirar el animal de adentro, como ya se lo han impuesto, se los han autoimpuesto nuestros competidores importantes, ya hace más de 3, 4 décadas. El mundo que comercia carne de calidad discute mucho más la carne que el animal, discute mucho más el animal del lado de adentro más que la categoría y el peso. El peso se independizó directamente del tema de calidad, importa un poco más tal vez la edad. Entonces, el sistema que se viene discutiendo en Argentina y que venimos tratando de consensuar entre un montón de actores, sobre todo con aportes de la actividad privada, del sector, tiene que evolucionar hacia una presentación en sociedad de una lectura de calidad de carnes que el mundo puede interpretar. Este sistema, que tal vez todavía está en discusión, tal vez no es perfecto, pero es muy perfectible, pero trata de generar una pequeña mejora y captura atributos de lo que propone un sistema de calificación de carne australiana, también el americano, algunas cosas propias de la idiosincrasia argentina y de los negocios que Argentina puede ser. Entonces, ahí pueden ver ustedes en el listado algunas cositas que se están proponiendo al momento de decir, bueno, vamos a calificar por calidad, por un protocolo de calidad de carne argentina, o proponer un sistema optativo o no, que nos permita decir, tenemos una herramienta para hablar de calidad y que pueda ser interpretada desde otros mercados o desde otros ámbitos de compra y de percepción de la calidad. Ahí ven que aparecen el tema incluso de macho entero joven y una calificación previa o un filtro previo donde hay una serie de cuestiones de protocolo que habría que cumplir. Carne que no tiene un pH aceptable de 5,8 o 5,7 o menos y no es carne de calidad futuro, es menos madurable, entonces deberíamos tener tal vez ese filtro. Reses o cortes o bloques que provengan de reses no maltratadas y algún grado de cobertura, de grasa de cobertura como para proteger esa media res durante la etapa de frío. Y pasado esos filtros, sí empezar a mirar la carne de adentro con algún sistema. Cuando se discutió mucho esto, podemos ir de cosas muy sofisticadas para hablar de terneza, para hablar del atributo de calidad, o a cosas que ya el mundo está usando y conoce y puede interpretar cuando le hablamos de ella. Por eso que el sistema que se está discutiendo propone mirar el engrasamiento intramuscular, que está indirectamente correlacionado a aspectos de terneza, en realidad es un protector de terneza más que de generador de terneza en sí. Cuestiones de color de la grasa y color de la carne que le interesan a los mercados conocer, que podamos calificar. Por supuesto el pH de la carne y mediciones, como ahí aparece en el área de bife, el espesor de grasa de cobertura. Estos están no solamente relacionados a la carne que somos capaces de generar en cuanto a los niveles mínimos de engrasamiento y de terminación, sino a las garantías de esa oportunidad de maduración que puede tener ese músculo o ese corte. Los músculos demasiado magros, demasiado oscuros, probablemente no sean músculos muy madurables, y en los negocios que requieren de traslado físico y maduración es importante conocerlo esto. Podemos pensar, pero ¿por qué nos pondríamos en esto si esto podría ser un protocolo de demanda, no de oferta? Pero para educarnos en mirar ese producto global es importante que podamos calificar a nuestra carne de alguna manera, para aprender nosotros mismos en la cadena, hacia atrás y hacia adelante, qué es lo que estamos produciendo y con algunos indicadores relativamente objetivos. Entonces, en definitiva, en cierta manera, digamos, aunque no es demasiado innovador, porque esto el mundo lo aplica, estamos tratando de sugerir que el sistema incorpore a esos elementos
y además permita tal vez construir con alguna nomenclatura un calificador de carne que, como en el caso del sistema americano, bastante rápido sería de construir, combinando cuestiones de edad del animal a faena y el marmoreo o marbling de la carne, que ese dato asociado luego a los atributos de área de bife y demás nos dan un muy buen panorama de qué carne estamos hablando y puede ser interpretada, homologable, leíble por sistemas internacionales o que leen, leen a la carne desde otros sistemas y que podamos realmente hablar un lenguaje común. Nuevamente, podemos dejar esto librado a la demanda, que cada uno arme su protocolo. La realidad es que poco aprendemos cuando simplemente esta cuestión la conoce un frigorífico o lo conoce un comprador, pero el productor se queda un tanto rengo de información. Entonces, tal vez ahí hay un ejercicio de lo que podría ser una eventual etiqueta, digamos, o cómo podríamos describir un determinado parámetro de calidad, simplemente asignado en este caso a la res, ni siquiera a un corte. Bueno, ahí hay un montón de información que habla del área de bife, del espesor de grasa, de la edad del animal, del marmoreo o marbling del músculo, pH, cuestiones del músculo y de color, que por ahí al consumidor le interesa poco o nada, pero sí es muy interesante en la cadena. Hoy hay mucho productor que a mí me dice, yo no sé realmente qué es lo que estoy produciendo, quisiera conocer más sobre la variabilidad de lo que produzco, es bueno, es mejorable. Los novillos que estoy engordando, ¿qué rendimiento realmente carnicero tienen? O sea, no solamente un rendimiento al gancho que es simplemente de res colgada. ¿Qué pasa con eso? ¿Es un producto que tiene oportunidad de comercio internacional o estoy con los límites en el área de bife, en el espesor de grasa? Hay muchos casos de animales de áreas de bife chicas para espesores de grasa excesivamente grandes o espesores excesivos. Esa información todavía no fluye bien en la cadena y un sistema debería tal vez proveer esos elementos para que construya hacia atrás un poco de visión del producto que estamos tratando de generar. Podemos imaginar distintos tipos de diseño, incluso a nivel de corte eventualmente si uno lo hiciera transitar hacia allí. En el modelo australiano, por ejemplo, hasta se proponen escalas de mejora de un atributo de terneza o de calidad en función de una maduración posible. Y ahí aparece una letra que, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, era una letra A, una letra B. Podemos poner la letra que se nos ocurra, pero de alguna manera ese es el mensaje para el consumidor. Al consumidor no le interesa saber el área de bife o el espesor de grasa, pero probablemente si yo le digo que una carne es de calidad A, probablemente sea mejor que si es de calidad B, y si es C o D, probablemente sea peor que si es A, para la visión de ese consumidor doméstico que sigue consumiendo el 80 o el 70% de la carne argentina. En ese diseño está imaginado esta propuesta que se ha ido trabajando ya por más de 2 años, con varias instituciones, desde el Ministerio, con apoyos del INTA o aportes de INTA y de la universidad, tratando de generar algo que sea aplicable, que sea posible, no algo demasiado sofisticado y después imposible a nivel de planta de faena, y tal vez bueno, con la opción de optar por eso si alguien no quiere aplicarlo. Yo en ese contexto, fíjense que no hablé demasiado del peso de la res, no hablé de la categoría animal. Y ahí hay toda una mística que el argentino vamos a tener que ir pensando, que el novillo que se comercia en el mundo, perdón, la carne que se comercializa en el mundo, la carne cuando se habla de calidad, no se está discutiendo animal liviano de 350 kilos la faena versus el de 500 kilos, no se habla del peso de la res. El peso de la res es bastante indiferente a la calidad cuando el animal es bueno y ha tenido un proceso de terminación adecuado. Entonces hay toda una cuestión que tal vez nosotros tenemos demasiado arraigada hacia adentro y no nos ayuda a construir productos de calidad exportable en cantidad. O sea, hablar de novillo pesado en Argentina todavía cuesta, y cuesta encontrarle el formato a ese negocio.
Está muy todavía en nuestra visión de que es un producto probablemente menos tierno y menos manipulable que un animal de 400 kilos o menos o una vaquillona gorda. La realidad es que eso, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, podemos probar que no es así. E incluso, como ven en esta slide, que ahora voy a comentar 2 palabras nada más, hasta la producción de ese animal pesado no necesariamente nos lleva a un proceso de ineficiencia intolerable. Fíjense en esa slide, habla de animales terminados a corral en 60 días, 90 días, 120, 150 días, y pesos finales que ahí dicen 370, 430, 480, 490. O sea, animales muy livianos en una punta que son de consumo interno, animales más pesados en la otra, del lado de los que estuvieron más tiempo en el corral. Y si miran los índices de conversión, que serían esta línea, no empeoran tanto por ir hacia el animal más pesado estando más días en los corrales. O sea que el novillo argentino tiene una altísima capacidad de conversión, una muy buena plasticidad, una muy buena capacidad para producirnos un animal liviano y un animal pesado sin que se nos desarmen los equilibrios ni en la conversión ni en el tipo de producto final. Miren los espesores de grasa, por ejemplo, finales, son todos los mismos. O sea, acá hay un poquito más de engrasamiento, pero acá estamos en el extremo del 60 días de corral y animales livianos en un engrasamiento mínimo que no alcanza ni siquiera los niveles deseables para un mercado de exportación. Tampoco nos abruma el contenido de grasa intramuscular, no se nos escapan ninguno de los atributos que aún en el novillo más pesado estemos imaginando como novillo de alta calidad. Si en la última columna, en las últimas filas, digamos, viéramos la conversión a carcasa, la conversión de alimento, la cantidad de alimento que destino por kilo de carcasa producida, aparece también una gran sorpresa. Nuestros animales son sumamente plásticos. La conversión de alimento por kilo de res es prácticamente la misma, aunque estemos hablando de animales que están 150 días en un corral y que alcanzan los 500 kilos a faena. Entonces hay mucho para trabajar en esto y no necesariamente esos individuos son, desde el punto de vista de su eficiencia, diferentes. Me voy a tomar una licencia más para mostrar un slide más, donde incluso terminando animales muy pesados, de 500 kilos versus algunos muy livianos, estos llevaron 12 meses de edad a la faena y los más pesados estuvieron en los 2 años o un poquito más. Fíjense que en atributos de calidad, esto se llama fuerza de corte, o sea, es lo que nos cuesta en un esfuerzo cortar un pedazo de carne. Ahí no hay diferencia, en cualquier unidad que lo midamos, no hay diferencias entre cortar un pedazo de carne de un animal pesado versus de un animal muy liviano y muy joven a la faena, si ambos están bien terminados y son animales equilibrados y les fue bien en la etapa de recría y vienen de un rodeo de madres que no ha sufrido demasiadas torturas durante la cría. O sea, tenemos la oportunidad de producir carne de calidad con nuestro novillo pesado de 500, y yo le podría mostrar ejemplos de animales terminados hasta los 600 kilos. Entonces, ¿por qué mostramos esto? Que remanidamente lo contábamos y más de uno de ustedes me habrá escuchado hablar de lo mismo. Incluso fíjense que me olvidaba de comentarlo, animales terminados a pasto versus algunos que hicieron recrías a corral y terminaciones pastoriles, o a la inversa, recrías a pasto y terminados a corral. Cuando miramos esa carne, del punto de vista de la terneza objetiva, de la fuerza del corte, si el animal está bien terminado, son todos lo mismo. O sea, el potencial, ese dato, esa información de fuerza de corte objetiva, lo que mide es, previo a la maduración de la carne, el potencial de esa carne. O sea, en el fondo estamos hablando de lo que somos capaces de generar y también de lo que somos capaces de destruir. Con una mala posfaena, con una mala cadena de frío, un mal manejo del frío posfaena, un sobreenfriado demasiado rápido, podemos endurecer mucha carne. Entonces, ahí esto nos indica que tenemos, dentro de la genética y dentro de los biotipos que manejamos, animales que son muy plásticos y nos pueden dar productos de calidad, de novillo pesado, de novillo de tipo exportación, para mercados de valor, variando incluso los sistemas sobre los que los producimos. Pero
Sí, un ejercicio creo que es importante hacia adentro es no siempre estar mirando los promedios. Cuando miramos promedios nada más, los desvíos alrededor pueden ser importantes. O sea, hay un trabajo en la empresa hacia adentro que tenemos que hacer que creo que es importante. No solamente conocer el promedio de lo que producimos, sino la variabilidad. Y ahí aparecen algunas sorpresas, y con esto voy a ir terminando este marco de esta charlita para darle el espacio al ejemplo concreto, ¿no es cierto? Pero fijémonos en este caso. Acá estamos hablando de animales que, si miramos en promedio ese grupo de animales de 130 novillos Angus, tenemos un animal casi perfecto para exportación, con 500 kilos de peso, con 500 kilos de peso a la venta, a la faena. Ese animal promedio ganó 1,370 kg, ese animal tuvo un área de bife de 66 centímetros cuadrados, muy buen engrasamiento, es un animal que encajaría prácticamente en cualquier cuota de exportación. Ahora, alrededor de ese animal, en ese grupo de animales, había animales que al nacer pesaron 28 kilos y otros pesaron 45, algunos tenían un peso final de casi 600 kilos cuando otros se vendieron a 410 kilos, a igual terminación. La variabilidad que llamamos terminación en la grasa dorsal después de faena, si bien había 1 centímetro, 10 milímetros en promedio, animales tenían 15 milímetros y otros tenían 5 milímetros en las puntas de esa distribución. El aumento de peso, si bien yo dije fue en promedio 1,370 kg, hay animales que aumentaron a 2 kilos por día en el mismo periodo de engorde y otros no llegaron al kilo. Y en las dos columnas de abajo podemos ver también la dispersión del área de bife, o sea, podemos hablar de animales que en promedio tenían 66 centímetros cuadrados, pero algunos llegaban a 83 y otros tenían 48. Estamos hablando de animales muy distintos. Y esto es un rodeo Angus de vacas inseminadas con el mismo toro, también Angus. Entonces, no es menor la variabilidad que uno puede tener en los rodeos y a veces no la estamos viendo lo suficiente. Este sí es un poquito de luz amarilla que yo quiero traer porque, digo, tenemos excelente oportunidad de generar carne de alta calidad, tenemos una base de biotipo y genética importante, tenemos, sin embargo, como empresa productora, como criadora y engordadora, la necesidad de mirar un poco más esa variabilidad, poder ordenarla. ¿Y qué están haciendo en el mundo los que ya están mirando esto? Ecografías de animales previo al acopio, después del acopio y previo a la faena, ordenar lotes no solamente por grado de terminación, sino por área de bife, por marmoreo, por espesor de grasa. Eso es lo que hacen los competidores de nuestros mercados de alto valor. Y yo creo que ahí tenemos que construir también la oportunidad, pero es jugar en primera, o sea, competir ahí significa llevarle al frigorífico o llevarle a la planta de faena un producto homogéneo de adentro. Por eso que me van a ver a mí defendiendo mucho el sistema de tipificación o de calificación de la calidad de la carne, porque no solamente le sirve a un consumidor o a un mercado exportador que lo pueda leer. Dice, bueno, estos tipos dicen que producen este tipo de carne A, B, C, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce en otros sistemas de lectura? Sino además la lectura hacia atrás, o sea, cómo le ofrece información al productor y le habla de la variabilidad. Muy pocos productores que yo conozco me han venido a decir, tengo en promedio tal área de bife en mis ventas y la dispersión ni conocemos. Gracias, y hay países en los que esto se está conociendo. Miramos a Australia y esta gente está mirando el novillo del lado de adentro. Gracias, Aníbal. Gracias. Aníbal Pordomingo, del INTA, charlando en esta primera parte del encuentro. Y ahora vamos a la producción concretamente. ¿Qué es lo que se hace desde Angus? Sabemos que se vienen trabajando desde la Asociación de Angus desde hace mucho tiempo. Y Sebastián Rodríguez de Larreta, director de la raza, nos va a contar en qué están trabajando y qué fruto le sacan a ese trabajo. Bueno, muy buenos días a todos. En realidad el mundo está cambiando bastante, ¿no? O ha cambiado. Hoy los mercados y el comercio de carne lo maneja un protagonista solo. Les aclaro que no soy ateo, pero sí creo que el consumidor es casi como un dios. Es el que maneja los mercados hoy. El desafío nuestro en la comercialización de carne es justamente cómo satisfacer a ese consumidor moderno, globalizado,
que tiene muchísimas demandas, exigencias, quiere información, quiere saber procedencia, quiere saber lo que está consumiendo. Y en ese sentido yo creo que a la hora de elegir una proteína animal, ese consumidor elija nuestro producto, le tenemos que dar garantías y certificaciones. Eso justamente es lo que hace la Asociación Argentina de Angus, lo hace hace mucho tiempo, participa de salones internacionales, hace viajes, atiende a sus clientes y por sobre todo certifica para ese consumidor moderno lo que el consumidor está consumiendo. La buena noticia es que para justamente conquistar nuevos mercados tenemos que satisfacer a ese consumidor y de esa manera vamos a conquistar los nuevos mercados. En realidad la Argentina tiene una historia muy larga de comercialización de su carne. Se le ha dado poca importancia a la certificación acá. En ciertos momentos, con el gobierno pasado, incluso era casi una mala palabra certificar y agregar valor a la carne. Pero justamente si seguimos a los maestros de la comercialización de la carne, que son los americanos, nos preguntamos cómo puede ser que los americanos prácticamente importan 1 millón de toneladas de carne por año y exportan otras tantas. Cuando hablas de certificación, sí, concretamente, Sebastián, sí, ¿de qué estás hablando? Bueno, la certificación de Argentine Angus Beef, carne Angus certificada, hecha por la Asociación Argentina de Angus, es un manual de calidad, así de grueso, no voy a entrar en los detalles de cada requisito, cada atributo que tiene, es todo lo que acaba de señalar Aníbal, hacemos eso y le agregamos la pauta de raza, edad, tipificación, marmoleo de la carne, y realmente agrega valor al producto. Hoy en día yo creo que, y tomando un ejemplo solo de los americanos y volviendo a los americanos que son los maestros en certificación, un corte tan popular o tan común como lo son los cortes delanteros de alguna manera, ellos han logrado de esos cortes hacer el beef jerky. El beef jerky era un negocio en Estados Unidos hace no más de 20 años de $100 millones por año, 200 millones de dólares por año, y hoy es un negocio de 2.000 millones de dólares por año. ¿Cómo han logrado eso? Uno va a una góndola o a una estación de servicio en Estados Unidos y ve que hay 20, 30 distintos productos elaborados con de beef jerky, uno Angus, uno orgánico, uno pastoril, otro con miel, otro ahumado. Eso es lo que genera valor al producto y eso es lo que desde la Asociación Argentina de Angus estamos tratando de hacer. Y me das pie para una pregunta que es clave, sí, señor, tal vez para los dos, el tema de la identificación, de la que se vuelve a hablar mucho en la Argentina, se debate, se discute, qué tipo de identificación, queremos identificación masiva, universal. ¿Qué importancia le das vos a la identificación animal? La identificación es todo. Realmente no se puede concebir al comercio de carne como un solo producto. Tal vez que el comercio de carne sea de los comercios más complejos que existen en el planeta. Es decir, tenemos una res, tenemos una integración de esa res y tenemos una infinidad de productos distintos, ¿no? El commodity ya no va más en el mundo, el commodity ha dejado de tener existencia prácticamente. Hoy uno va a cualquier supermercado y tiene una infinidad de distintos productos para elegir. Y lo que nosotros necesitamos es que justamente el que comanda el mercado, que es el consumidor, elija el producto que nosotros le queremos vender. ¿Cómo? Certificando los atributos de ese producto. Otro ejemplo. En Estados Unidos prácticamente había desaparecido el búfalo americano. Llegó de tener una existencia de millones de cabezas en los años 1700, 1800. En el año 1900 prácticamente se había extinguido, quedaban 1000 cabezas de búfalo o bisonte, como lo llaman ellos. Y hace unos pocos años un señor se le ocurrió empezar a certificarlo. Certificarlo como raza, certificarlo como origen, certificarlo como alimentación pastoril. Y hoy ya hay solamente en Estados Unidos 500.000 cabezas
Hay cortes de bife de búfalo que se están vendiendo un 20, un 30% por arriba de los mejores cortes de carne americanos. Y así. El Wagyu creo que es otro ejemplo, por eso quiero ser generoso en ese sentido, no es todo Angus, aunque es reconocida como la mejor carne del mundo y que las mayores certificaciones de carne son las de Angus, pero justamente de identificar el producto se trata todo esto. ¿Te da valor agregado cuando tenés que vender un producto de estas características? Sí, es al revés, si no certificás no hay valor agregado. Es decir, tenés que, para generar valor agregado, certificarlo. ¿Tenés un premio comercial cuando tenés que vender un novillo frigorífico? Tal vez me gustaría tener un poco más de premio, pero acá la industria, de a poco vamos a eso, es muy difícil cambiar ciertas tendencias comerciales en un país donde ha sido tan castigado la industria frigorífica, el productor ganadero, todavía no nos valoran de la forma que nos tienen que valorar. Me parece que el día que la Argentina incentive un poco más a la industria frigorífica, al productor ganadero, que pueda generar mayores y mejores productos de carne de calidad, vamos a tener una exportación mucho más viva, mucho más rentable. Creo que es el bien de todos, genera puestos de trabajo. Nosotros somos socios de la Cámara de Importadores de Carne Americana y ellos están permanentemente haciendo lobby en Estados Unidos, en Washington. Washington a su vez los apoya, los ayuda, les da beneficios fiscales, mueven puertos, mueven logística. Es realmente una industria espectacular. La Argentina tiene que llegar a eso en el corto plazo, me parece a mí. ¿Tenés un video para compartir con todos nosotros? Tengo un video para compartir para que vean que lo que estoy hablando ya es una realidad. Así que, Javier, o quien sea, si está por ahí, si podemos ver este video. La calidad y la trazabilidad del producto desde el corral hasta la caja, asegurándole que proviene de animales Angus que han cumplido exigentes especificaciones en materia de conformación carnicera, tipificación de res, cobertura de grasa y marmoleado, y que han pasado los controles más estrictos de selección. La selección comienza en el campo, donde nuestros expertos eligen los mejores reproductores Angus que servirán para producir los futuros novillos certificados. Para conseguir la certificación, los rodeos Angus deben superar una estricta selección y aprobar 7 parámetros de calidad. Luego, los experimentados inspectores de la Asociación Argentina de Angus otorgan la certificación final. Una vez recibidas las tropas de novillos, nuestros inspectores seleccionan corral por corral los mejores ejemplares en las plantas habilitadas por la Asociación Argentina de Angus. Solamente aquellas plantas frigoríficas aprobadas por la Asociación Argentina de Angus pueden ofrecer al mercado un producto certificado como superior. En cada uno de los cortes y productos controlamos la trazabilidad e integridad para asegurar que llegue a los clientes un producto de inigualable calidad cárnica. Angus es la raza que produce la mejor carne. Así lo ha determinado la preferencia de los clientes más exigentes del mundo. Desde 1994, el programa de certificación de carne Angus llega con su carne a los consumidores de la Argentina y el mundo. Gran Bretaña, Suecia, Portugal, Bélgica, Alemania, Hong Kong, Brasil, Italia, Francia, Kuwait y Emiratos Árabes son algunos de los países que confían en la carne certificada por la Asociación Argentina de Angus.
Nuestro programa fue reconocido por el Sistema de Verificación del USDA de los Estados Unidos y por el Programa de Etiquetado de la Unión Europea. La carne Angus certificada argentina no solo es la de mejor calidad, también es la más saludable. La Asociación Argentina de Angus, junto al Centro INTI Carnes, desarrolló un estudio para la determinación y cuantificación del contenido de ácido linoleico conjugado en carne Angus certificada. Los resultados muestran que los cortes provenientes de animales Angus, alimentados en la Argentina y certificadas por la Asociación Argentina de Angus, tienen un valor 3 veces mayor de ácido linoleico conjugado que los provenientes de animales alimentados en feedlots, condición esta similar a la que producen nuestros competidores. La carne que lleva el sello de la asociación ofrece la garantía de ser consistentemente de la más alta calidad y brinda la mejor experiencia al consumirla. Elija carne argentina. Elija carne Angus de Argentina. Carne Angus de Argentina, certificada por la Asociación Argentina de Angus para usted. ¿Alguna reflexión sobre lo que vimos? Bueno, certifiquen, pero certifiquen todo lo que puedan certificar, no solamente Angus. Este video ya es un poco obsoleto, lo hicimos hace un mes y medio, y desde entonces ya se ha exportado a China, para que lo sepan y vean cómo se puede generar valor. Carne Angus certificada de cortes delanteros, que es algo que tal vez hace 10, 20 años nunca hubiéramos soñado, ¿no? No es solamente vender un lomo, no es solamente vender un bife, vender un vacío. Hay lugar para entraña, hay lugar para cortes delanteros, hay lugar para todo, y el mundo es lo que está pidiendo hoy. ¿Es un negocio de oportunidad ese, es un negocio de conquista o porque realmente es negocio? Porque convalidan los chinos por esos cortes precios tan interesantes como los del mercado interno o de otros mercados. Sí, obviamente pagaron más el corte delantero certificado que el no certificado. Eso es una materia que tenemos pendiente acá, estamos renaciendo con la exportación. Insisto, la industria frigorífica ha hecho un gigantesco esfuerzo, los apoyamos el 100%, pero hoy todavía no tenemos el valor agregado que deberíamos tener, a manera que vayamos conquistando más mercados, a manera que vamos vendiendo más, vamos a tener ese valor agregado. Y termino acá. Hoy, cualquier certificación de raza, no solamente el Angus en Estados Unidos, comanda un 10, un 15, un 20% más de precio. Aníbal, hace 2 años que vienen trabajando con el tema tipificación. ¿En qué momento vamos a ver la tipificación práctica en la Argentina y hacia qué tipo de tipificación inicialmente vamos a ir? No te puedo responder esa pregunta con fechas, porque no soy quien debe hacerlo. Sí sé yo que ya estamos en condiciones, después de todas las pruebas que se han hecho y todas las discusiones, de que se ponga a disposición y en vigencia una propuesta por lo menos voluntaria de tipificación. Hay mucho de que adecuar de instalaciones en algunos casos, algunos tendrán que interpretar y conocer mejor el espíritu de ese sistema, pero yo creo que es inminente, o sea, eso no tiene por qué, digamos, desde el punto de vista técnico no tiene mucha espera. ¿Se ha capacitado personal para que haga tipificación? Desconozco el tema. No lo conoces. No soy yo quien lo puede responder. Pero digamos, es algo que no es difícil de implementar, y eso sería una cosa que en pocos meses podría estar, y puede ser progresivo, o sea, no necesita ser algo que vaya masivo, o sea, a la máxima. Eso yo creo que va a tomar ese formato. Yo insisto mucho en que creo que es importante, que la Argentina se merece en el corto plazo tener un sistema que nos permita visualizar mejor lo que tenemos, lo que hacemos, y si se apoya eso, un sistema de certificación, mejor. Lo que hace el mundo con estos sistemas, recién hablaban de certificación y de protocolos, yo conozco unos cuantos en el mundo, no son sistemas simplemente por los papeles, o sea, son sistemas estrictos, son sistemas que tienen controles, que son auditados, y que el comprador está demandando esa información, además. La demanda y la cree. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando construimos ese espacio de estar realmente honrando ese protocolo. Y eso es muy importante también para Argentina.
Vamos a certificar, vamos a honrar un protocolo y hacerlo de la mejor manera posible. A mí me toca ver muchos casos americanos de sistemas muy interesantes de certificación, por parámetros de orgánico, por parámetros, por cuestiones de raza o por cuestiones de formato del sistema de producción, pastoril, no pastoril. Todos esos productores defienden su compromiso con el consumidor y realmente lo quieren honrar. Por eso que esos son nuestros competidores también. Entonces hay que entender de que esos son negocios oportunidades serias, y cuando salimos a decir somos capaces de ofrecer esto, bueno, tenemos que ser serios al respecto. Serios en la información también. Gracias, ingeniero Aníbal Pordomingo, muy amable. Gracias, Sebastián Rodríguez Larreta, y a ustedes por acompañarnos en esta jornada. Muy amables.